Aunque los libros de historia celebran la edad de oro islámica de la ciencia, las matemáticas y la cultura, rara vez mencionan lo que sucedió con los millones de personas que se negaron a convertirse durante la rápida expansión de los califatos islámicos. Las prácticas documentadas de los imperios islámicos medievales hacia los pueblos conquistados hacen que las guerras medievales europeas parezcan misericordiosas en comparación. Lo que estás a punto de descubrir proviene de fuentes históricas escritas por los propios cronistas árabes, no solo por sus enemigos. Estas prácticas fueron políticas sistemáticas de conquista que moldearon el mundo medieval y borraron civilizaciones enteras de la historia. Desde el robo sistemático de niños para crear ejércitos de esclavos hasta la completa destrucción cultural de civilizaciones antiguas, los califatos islámicos perfeccionaron métodos de conquista que iban mucho más allá de la simple victoria militar. Comprendieron que quebrar el espíritu de los pueblos conquistados era más efectivo que simplemente ocupar sus tierras. El Imperio Otomano creó una de las operaciones de tráfico de niños más sistemáticas de la historia, disfrazada de sistema de recaudación de impuestos. El debscher o impuesto de sangre exigía que las familias cristianas de los Balcanes entregaran a sus hijos al sultán. Cada pocos años, los funcionarios otomanos recorrían las aldeas cristianas y seleccionaban a niños de entre 8 y 18 años en función de su fuerza física y su inteligencia. Los padres se vieron obligados a presenciar cómo se llevaban a sus hijos, sabiendo que nunca los volverían a ver. La resistencia significaba la muerte para toda la familia. Luego estos muchachos fueron transportados a Estambul, convertidos por la fuerza al Islam y sometidos a un entrenamiento militar intensivo diseñado para borrar sus identidades anteriores. Se les prohibió hablar sus lenguas nativas, contactar con sus familias o practicar su religión original. Los más prometedores fueron entrenados como jeniserios, el cuerpo de infantería de élite del sultán. La manipulación psicológica fue sofisticada y brutal. A los niños se les enseñaba que sus familias cristianas los habían abandonado, mientras que el sultán los había salvado de la ignorancia. Se les dieron nuevos nombres, nuevas historias y nuevas lealtades. Muchos creen sinceramente que le debían todo al sistema otomano que los había esclavizado. La escala era asombrosa. Los registros históricos sugieren que entre 1365 y 1826, cuando el sistema fue finalmente abolido, entre 500.000 y 1 millón de niños cristianos fueron separados de sus familias. Regiones enteras de los Balcanes vivían con el terror constante de la próxima recolección. La cruel ironía fue que estos niños robados se convirtieron en la fuerza principal utilizada para conquistar más tierras cristianas. Los excristianos fueron utilizados para destruir comunidades cristianas, creando un ciclo autoperpetuante de conquista y conversión. El Debsirme no se trataba solo de crear soldados. Se trataba de romper el espíritu de las comunidades cristianas. Al tomar a sus hijos más fuertes y brillantes y convertirlos en enemigos, los otomanos garantizaron que la resistencia fuera práctica y psicológicamente imposible. Las familias desarrollaron estrategias desesperadas para proteger a sus hijos. Algunos dañaban deliberadamente a sus hijos para hacerlos no aptos para la selección. Otros los escondían en zonas remotas durante los periodos de recolección. Pero el sistema otomano era minucioso y pocos niños escapaban una vez que eran identificados. Mientras que el comercio atlántico de esclavos duró aproximadamente 400 años, el comercio islámico de esclavos funcionó durante más de 1400 años, desde el siglo VII hasta principios del siglo XX. Estimaciones conservadoras sugieren que entre 11 y 17 millones de africanos fueron esclavizados y transportados a tierras islámicas. Pero la cifra real probablemente fue mucho mayor. La trata islámica de esclavos se diferenciaba de la trata atlántica en un aspecto crucial y horroroso. Castration systematica. Entre el 80 y el 90% de los esclavos varones destinados a los mercados islámicos eran castrados antes del transporte o al llegar. La tasa de mortalidad de este procedimiento fue de aproximadamente el 90%, lo que lo convierte esencialmente en una sentencia de muerte. Los centros de castración del mundo islámico eran operaciones a escala industrial. El centro principal, situado en Asuán, Egipto, procesaba anualmente a miles de niños y hombres. Los que sobrevivieron al procedimiento se convirtieron en eunucos.
marcados para siempre como menos que humanos e incapaces de reproducirse. Esto no fue accidental. Fue una política deliberada. La ley islámica permitía la esclavitud, pero alentaba la liberación de los esclavos, especialmente de aquellos que se convertían al Islam. Al impedir que los esclavos se reprodujeran, las sociedades islámicas garantizaban una demanda constante de nuevos cautivos y evitaban las complicaciones de una gran población esclava permanente. Las esclavas se enfrentaban a un destino diferente pero igualmente brutal. Las más atractivas eran seleccionadas para harems y concubinato, mientras que otras eran utilizadas para trabajo doméstico. A diferencia de América, donde las familias de esclavos podían formarse y reproducirse, la esclavitud islámica fue diseñada para impedir el desarrollo de comunidades de esclavos. El sistema mameluco llevó esto al extremo. Se compraron como esclavos a jóvenes, procedentes principalmente del Cáucaso y Asia Central, se los convirtió al Islam y se los entrenó como guerreros de élite. Estos mluks finalmente llegaron a ser tan poderosos que derrocaron a sus amos y gobernaron Egipto y Siria durante más de 250 años. Pero mantuvieron el sistema, importando continuamente nuevos soldados esclavos en lugar de permitir que sus propios hijos heredaran el poder. El impacto económico fue devastador para las regiones de origen. Zonas enteras de África fueron despobladas por las incursiones esclavistas. La guerra constante necesaria para capturar esclavos destruyó las economías locales e impidió el desarrollo. Algunas regiones nunca se recuperaron de siglos de tráfico sistemático de personas. Crónicos árabes como Al-Abari e Ibn Battuta escribieron con naturalidad sobre los mercados de esclavos y los procedimientos de castración, tratándolos como aspectos normales de la vida económica. Los escritores islámicos contemporáneos consideraron que la escala y la naturaleza sistemática de estas operaciones no tenían nada de especial. El impacto psicológico en las familias y la comunidad. Los califatos islámicos desarrollaron sistemas sofisticados para destruir otras religiones, manteniendo al mismo tiempo una negación plausible sobre la conversión forzada. El sistema dhimmi creó marcos legales que hicieron que la no conversión fuera económica y socialmente insostenible. El impuesto jiza, o impuesto al poste, para los no musulmanes se fijó deliberadamente en niveles que llevarían a la ruina a la mayoría de las familias. En muchas regiones, el impuesto equivalía a varios meses de ingresos, lo que hacía imposible pagarlo para todos, salvo los más ricos. El proceso de recolección fue diseñado para ser humillante. Los dhimmis tenían que presentarse en público y a menudo eran golpeados o forzados a arrodillarse mientras pagaban. Pero los impuestos fueron solo una herramienta. La destrucción sistemática de la infraestructura religiosa fue igualmente importante. Cuando los árabes conquistaron Egipto en el año 641 después de Cristo, iniciaron una campaña que duraría siglos para destruir los monasterios e iglesias coptos. Estos no eran solo edificios religiosos. Eran centros de aprendizaje que contenían los últimos vestigios del conocimiento y la cultura del antiguo Egipto. La conquista de Persia provocó una destrucción similar. Los templos del fuego zoroastrianos, algunos de los cuales habían ardido continuamente durante más de 1000 años, fueron extinguidos sistemáticamente. Los textos zoroastrianos fueron quemados y los sacerdotes fueron ejecutados o forzados a convertirse. En cuestión de unos pocos siglos, una religión que había dominado el imperio persa durante más de un milenio quedó reducida a una pequeña minoría. Las campañas de Mihmud de Ghazni en la India entre los años 100 y 1027 después de Cristo representan quizás la destrucción religiosa más sistemática de la historia. Sus cronistas se jactaron de que destruyó más de 50.000 templos hindúes y obligó a millones de personas a convertirse a punta de espada. El famoso templo Esnat, uno de los lugares más sagrados del hinduismo, fue demolido y sus fragmentos se utilizaron para construir los escalones de una mezquita. La destrucción no fue un vandalismo aleatorio. Fue una guerra psicológica calculada. Al destruir los símbolos físicos de otras religiones, los conquistadores islámicos demostraron la impotencia de otros dioses y la supremacía del Islam. Las conversiones forzadas a menudo tuvieron lugar en las ruinas de templos destruidos, lo que reforzó el mensaje del dominio islámico. Las restricciones legales hicieron que la práctica de otras religiones fuera cada vez más difícil.
A los cristianos y a los judíos se les prohibió construir nuevas iglesias o sinagogas, tocar campanas o realizar procesiones públicas. No podían testificar contra los musulmanes en el tribunal, ni portar armas ni montar a caballo. Estas restricciones crearon un sistema de apartheid legal que convirtió a los no musulmanes en ciudadanos de segunda clase en sus propias tierras. El efecto acumulativo fue devastador. Las antiguas comunidades cristianas del norte de África, que habían producido teólogos como Agustín, desaparecieron por completo. La población zoroastriana de Persia, que en un tiempo era de millones, se redujo hoy a menos de 200.000 personas en todo el mundo. Tradiciones religiosas enteras que habían existido durante milenios fueron borradas de sus países de origen. El califato islámico institucionalizó la esclavitud sexual a una escala que eclipsó otros ejemplos históricos. El sistema harem no tenía por único objetivo el placer de los gobernantes. Fue un método sistemático de quebrantamiento de los pueblos conquistados a través de la explotación sexual de sus mujeres. El califa Bisi Harun al-Rashid, célebre por los caballeros árabes, mantenía un harem de más de 2.000 mujeres. Eran mujeres capturadas de todo el mundo islámico, conservadas como propiedad sexual y descartadas cuando envejecían o caían en desgracia. Cuando Bagdad cayó en manos de los mongoles en 1258, el último harem de Caleb Abbasí contenía más de 700 mujeres. Los relatos contemporáneos describen la violación y el asesinato sistemáticos de estas mujeres mientras la ciudad ardía, poniendo fin a siglos de esclavitud sexual institucionalizada en la capital abasí. El sistema de concubinato creó un marco legal para la explotación sexual. Las concubinas no tenían derechos y podían ser compradas, vendidas o regaladas como cualquier otra propiedad. Sus hijos eran considerados ilegítimos y no tenían derechos de herencia a menos que sus padres los reconocieran específicamente. Los mercados de esclavos en todo el mundo islámico se especializaron en la venta de mujeres con fines sexuales. Los relatos de viaje de Ibn Batuta describían mercados en el Cairo, Damasco y Bagdad, donde las mujeres eran exhibidas desnudas para que las inspeccionaran los potenciales compradores. Los precios más atractivos equivalen a varios años de salarios de trabajadores cualificados. El impacto psicológico en las familias fue devastador. Los padres sabían que las hijas atractivas corrían un alto riesgo de ser capturadas y vendidas como esclavas sexuales. Algunas familias marcaban deliberadamente los rostros de sus hijas para hacerlas menos deseables para los cazadores de esclavos. Otros mantenían a sus hijas ocultas en casas, creando una cultura de aislamiento femenino que persiste en algunas regiones hoy en día. El sistema creó una demanda constante de nuevos cautivos. A diferencia de las esposas, que conservaban su estatus durante toda su vida, las concubinas eran frecuentemente reemplazadas a medida que envejecían. Esto significó que las incursiones esclavistas se dirigían específicamente a las mujeres jóvenes, devastando la estructura demográfica de las regiones conquistadas. La escala de la esclavitud sexual era enorme. Se estima que solo el Imperio Otomano esclavizó a más de 1,5 millones de mujeres con fines sexuales entre los siglos XIV y XIX. Estas mujeres procedían de los Balcanes, el Cáucaso, África y Asia Central, y representaban docenas de culturas y etnias diferentes. La ley islámica proporcionó una justificación religiosa para estas prácticas. Los versículos coránicos acerca de aquellos a quienes tu mano derecha posee fueron interpretados como que permitían el acceso sexual ilimitado a las esclavas. Los eruditos religiosos desarrollaron elaborados marcos legales que regulaban la compra, la venta y el uso de esclavas sexuales, manteniendo al mismo tiempo que el sistema estaba divinamente sancionado. El impacto en las comunidades conquistadas fue profundo. La eliminación sistemática de mujeres jóvenes perturbó la formación de la familia y la transmisión cultural. Muchas comunidades nunca se recuperaron del daño demográfico causado por siglos de esclavitud sexual. Los califatos islámicos perfeccionaron la guerra económica como herramienta de conquista y control. El objetivo no era solo extraer riqueza de los pueblos conquistados, sino destruir sistemáticamente su capacidad económica y forzar su dependencia de los gobernantes islámicos. El impuesto territorial sobre los territorios conquistados se fijaba deliberadamente en niveles confiscatorios. En muchas regiones,
El impuesto consumía entre el 50 y el 80% de la producción agrícola, dejando a los agricultores apenas con lo suficiente para sobrevivir. Cuando los agricultores no podían pagar, sus tierras eran confiscadas y entregadas a colonos musulmanes o convertidas en propiedades de dotación religiosa WAK. La conquista de Persia por los omeyas constituye un claro ejemplo de destrucción económica sistemática. Los sofisticados sistemas de irrigación cisánidos que habían sustentado la agricultura persa durante siglos fueron destruidos deliberadamente o se dejaron deteriorar. No fue un descuido accidental. Fue una política calculada y diseñada para impedir la recuperación económica y forzar la dependencia de los gobernantes árabes. Las demandas de tributos a menudo incluían cuotas de personas en lugar de solo bienes. Los nubios debían proporcionar 400 esclavos anualmente al califato fatimí. Los búlgaros tuvieron que proporcionar jóvenes para el servicio militar. Estos tributos humanos devastaron a las poblaciones locales al tiempo que proporcionaban a los califatos un suministro constante de mano de obra forzada. Las restricciones comerciales crearon un apartheid económico. A los no musulmanes se les solía prohibir participar en ciertos tipos de comercio o se les obligaba a pagar impuestos adicionales sobre sus actividades comerciales. Esto transfirió gradualmente el control económico a los comerciantes musulmanes y empobreció a las comunidades no musulmanas. El efecto acumulativo fue el empobrecimiento sistemático de los pueblos conquistados. Las regiones que habían sido prósperas durante siglos se convirtieron en remansos económicos al cabo de unas cuantas generaciones de la conquista islámica. El objetivo era hacer que la resistencia fuera económicamente imposible y al mismo tiempo crear incentivos para la conversión al Islam. Los califatos islámicos no se limitaron a conquistar territorios. Borraron sistemáticamente las culturas e identidades de los pueblos conquistados. Este genocidio cultural fue tan completo que civilizaciones enteras simplemente desaparecieron de la memoria histórica. La destrucción de bibliotecas y centros de aprendizaje fue sistemática y deliberada. Cuando los árabes conquistaron Alejandría, destruyeron lo que quedaba de la famosa biblioteca que había sido el centro intelectual del mundo antiguo. Una destrucción similar ocurrió en Tesfón, la capital cisánida, donde se quemaron bibliotecas reales persas que contenían siglos de conocimiento acumulado. La supresión de la lengua fue una herramienta clave de destrucción cultural. El árabe se impuso como lengua administrativa, educativa y religiosa en todos los territorios conquistados. Las lenguas locales fueron gradualmente marginadas y finalmente olvidadas. El copto, la última forma del egipcio antiguo, sobrevivió solo en contextos religiosos antes de desaparecer por completo del uso cotidiano. El cambio de nombre de ciudades, regiones y accidentes geográficos fue parte de un esfuerzo sistemático por borrar la historia preislámica. Nombres antiguos con miles de años de historia fueron reemplazados por alternativas árabes. No se trataba de una mera conveniencia administrativa. Fue un borrador histórico deliberado. Las festividades religiosas y las prácticas culturales fueron suprimidas sistemáticamente. La celebración del Año Nuevo Persa de los nórdicos fue prohibida en muchas regiones. Los festivales hindúes estaban prohibidos en los territorios indios conquistados. Las costumbres locales que habían definido a las comunidades durante siglos fueron declaradas antiislámicas y eliminadas. La destrucción de monumentos y del patrimonio arquitectónico fue igualmente sistemática. Los templos, palacios y monumentos preislámicos fueron demolidos o convertidos en mezquitas. El mensaje fue claro. El pasado no tenía ningún valor y solo la cultura islámica tenía valor. Los sistemas educativos fueron reestructurados completamente. Las escuelas tradicionales que habían transmitido el conocimiento y la cultura locales durante generaciones fueron cerradas o convertidas en madrasas que enseñaban únicamente materias islámicas. Esto rompió la cadena de transmisión cultural y aseguró que las generaciones más jóvenes crecieran ignorantes de su herencia. Los resultados fueron devastadores y permanentes. La antigua civilización egipcia, que había sobrevivido a las conquistas persas, griegas y romanas manteniendo su carácter esencial, fue completamente borrada a los pocos siglos de la conquista árabe. La Persia zoroástrica, con sus ricas tradiciones literarias y filosóficas, quedó reducida a una sombra de lo que fue.
La escala de la destrucción cultural fue tan completa que todavía estamos descubriendo lo que se perdió. Las excavaciones arqueológicas descubren periódicamente evidencia de civilizaciones sofisticadas que fueron sistemáticamente destruidas y olvidadas. Capítulos enteros de la historia humana fueron borrados por la conquista islámica. El califato islámico creó uno de los sistemas de conquista y destrucción cultural más eficientes de la historia. Sus métodos fueron tan efectivos que civilizaciones enteras simplemente desaparecieron de la memoria histórica, dejando solo fragmentos arqueológicos y referencias dispersas en los textos sobrevivientes. La escala de destrucción no tuvo precedentes. Millones de personas fueron esclavizadas, asesinadas u obligadas a abandonar sus culturas e identidades. Las civilizaciones antiguas que habían sobrevivido a múltiples conquistas e invasiones fueron completamente borradas a los pocos siglos de la expansión islámica. La naturaleza sistemática de estas prácticas revela que no fueron actos aleatorios de violencia o malentendidos culturales. Eran políticas calculadas, diseñadas para quebrar el espíritu de los pueblos conquistados y asegurar que la resistencia fuera imposible.